Red de Comunicación Regional y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú presenta Los Jueves Mineros. Profundizar el análisis y el diálogo con un panel de comentaristas, por lo cual contamos con la presencia de gratos invitados para el instituto. Tenemos al señor Juan Saldarriaga, periodista del Grupo El Comercio, tenemos a Yosimar Cóndor, periodista de Diario Gestión, y a Luis Vargas Barbieri, amigo de la casa, ingeniero minero con mucha tradición y presidente del directorio de GIG, Servicios Generales. Quisiera también saludar a nuestros auspiciadores que hacen posible llevar adelante cada jueves una presentación como la que tenemos hoy día. Entre ellos están Komatsu Mitsui, Maquinarias del Perú, International Wheel, Cerro Verde, Famesa Explosivos, HAT-B, Perú, Ferreiros y Compañía Minera Poderosa. Ahora le doy la palabra a Fabiola y a Carla para que nos presenten este interesante tema. Adelante, por favor, Fabio. Muchísimas gracias. Es un honor para nosotras estar con esta notable audiencia. Y bueno, lo que les traemos hoy es un tema súper interesante asociado a los 10 principales riesgos y oportunidades en el sector minería y metales para este año 2023. Para comentarles un poquito el contexto o cómo es que hemos recogido estos 10 riesgos, EY hace ya 15 años elabora una encuesta global encuestando a diversos ejecutivos de empresas mineras globales, ¿sí? Y les hace una serie de preguntas en relación a los retos, ¿no? Challenges, oportunidades que tiene el sector, ¿no? Y es así como en esta oportunidad hemos recogido entre junio y agosto del año pasado respuestas a este cuestionario, ¿no? En donde nos han respondido la mayoría de encuestados han sido miembros de la alta gerencia, ¿no? Es el C-suite que decimos aquí. Y lógicamente, con las respuestas que ellos nos han dado, hemos podido llegar a un ranking de los 10 principales retos, riesgos del sector, ¿sí? Ahí de todas maneras colocamos el link del informe, es un informe bastante interesante, está en inglés y sin ningún problema podríamos compartirlo vía correo electrónico también, ¿de acuerdo? Un poco para contextualizar, ¿no? Mencioné que EY desde hace 15 años elabora este tipo de estudios y hemos visto cómo los tipos de riesgos han ido cambiando, evolucionando conforme ha ido pasando el tiempo, las tendencias también han evolucionado y los precios de los minerales a nivel agregado también han ido cambiando, ¿no? Por ejemplo, si vemos aquí en la pantalla, al inicio de nuestro estudio, ¿no? Que fue en el 2005 y hubo un pico más o menos en el 2007, fue un periodo de alza de precios, y ahí ¿cuáles eran los principales retos del sector? Pues la consolidación del sector, de lo que estaba atomizado, se consolida, el reto es acceder a capital y también gestionar mejor nuestros costos, ¿no? Los años fueron pasando y se da un pico del alza de precios aproximadamente entre el 2010 y 2011, y ahí son otros los retos que enfrentan las compañías mineras, ¿no? Como vemos aquí, el nacionalismo de recursos, o sea, lo complejo que es obtener y mantener las licencias para operar, el déficit de competencias del talento humano y también la asignación de capital, ¿no? En alza de precios tal vez resulta complejo a dónde asigno el capital, en qué proyecto lo asigno, ¿sí? Luego viene un pico de baja de precios y aquí la importancia o el interés está en mejorar la productividad, gestionar mejor el capital y gestionar mejor nuestros proyectos, ¿no? Como ven, es todo cíclico, si se dan cuenta, ¿no? Alza, baja, ¿no? Como pasa en la mayoría de sectores. Hay un pico de la baja de precios, más o menos entre el 2015 y 2016,
Y aquí, ¿cuáles son nuestros retos? Pues optimizar la caja, ¿sí? Seguir incrementando la productividad y también ver cómo accesamos al capital, ¿no? Y a partir ya de este momento, 2017, 2018, ya la tendencia del sector va yendo a cambiar un poco el foco, ¿no? Un foco recontra importante es el ESG, ¿no? En inglés, Environment, Social and Governance, que viene a ser medio ambiente, gestión social y gobernanza corporativa. Ustedes saben, en las industrias extractivas como la nuestra, este factor es sumamente importante, no solamente por las regulaciones y entes clave que están ahí supervisándonos, sino también por el compromiso genuino que tenemos que tener con el medio ambiente, con las comunidades, ¿sí? La transparencia que tenemos que tener a nivel de gobernanza para revelar nuestra información a los inversionistas y en general a los grupos de interés de relevancia, ¿no? Y otro foco importante también ha sido la transformación digital, ¿no? Ahora vemos cómo las compañías mineras están volviéndose minas digitales, las plantas totalmente automatizadas, recogiendo prácticas líderes de diversas latitudes donde realmente aplican este tipo de tecnologías. Y ese es el reto, ¿no? Estar a la par de la transformación digital, haciendo o dando cumplimiento a nuestros compromisos de medio ambiente, social y gobernanza, y obviamente priorizando también el retorno de la inversión, ¿no? Hacia los accionistas. Entonces, así es como hemos visto la evolución de los retos, riesgos, conforme ha evolucionado el sector y conforme los eventos se han ido suscitando. ¿De acuerdo? Y bueno, ya para este año, producto de las encuestas que recibimos y hemos analizado a nivel global, ojo, global, tenemos este radar de riesgos, que tenemos aquí los 10 principales riesgos del sector, ¿sí? En el ala izquierda están los riesgos de este año, del 2023, y en el ala derecha, la parte rosada, roja, es el ranking del año pasado, del año 2022, como para tener un punto de comparación, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos viendo como primer riesgo? Lo de ESG, lo que les mencionaba, medio ambiente, gestión social y gobernanza corporativa. Este riesgo también era número 1 el año pasado. En este año 2023 se mantiene como riesgo número 1, el riesgo más importante del sector minero. ¿Y cuáles son los retos en este ámbito de riesgos? Pues la gestión del agua. Recuerden, la escasez del agua es importantísima, escasez del agua, la energía. ¿Qué más? La descarbonización, la agenda verde, el aumento de la confianza a través de la transparencia en la divulgación de nuestra información financiera, y tener una visión estratégica a largo plazo para el cierre de nuestras minas, ¿no? Es un foco importante, vamos a ver luego al detalle cada uno de estos 10, pero les voy dando una pequeña introducción de los primeros 5, ¿sí? El segundo riesgo es geopolítica, ¿no? Toda la incertidumbre de la política mundial, ¿no? Por ejemplo, el valor que ahora tiene China, antes era considerada potencia asiática, ahora es considerada potencia mundial, a la par que Estados Unidos. La guerra en Ucrania, que también nos ha afectado muchísimo, la cadena de abastecimiento, el alza de los costos logísticos, de las materias primas, ¿no? Y bueno, y aquí también en el Perú no estamos ajenos a ello, ¿no? Toda nuestra inestabilidad política que estamos viviendo desde meses atrás, ¿no? Y lógicamente estos eventos generan una desaceleración económica y bastante estrés social. El tercer riesgo es el cambio climático, ¿no? Que de hecho tiene alguna vinculación con el primero, que es el riesgo de medio ambiente también, pero acá netamente el cambio climático, que implica estar bien preparados para los efectos adversos del clima, ¿no? Estamos viviendo N desastres naturales aquí en el mundo. Aparte de la escasez del agua, tenemos altas temperaturas que tenemos que de alguna manera contrarrestar o estar preparados, inundaciones, ciclones, ¿no? De todo a nivel mundial,
Y pues, ¿qué es lo que deberíamos de hacer ahí? Tener planes integrales de continuidad del negocio, gestión de riesgos y gestión de crisis, ¿no? De hecho, es un gran reto lograr un balance entre alcanzar los objetivos de descarbonización y el impacto a largo plazo del cierre de minas. El cuarto riesgo es la licencia para operar, ¿no? Que también de alguna manera se genera a raíz de esta incertidumbre o este estrés social que trae la inestabilidad política, ¿no? Y los efectos medioambientales. El hecho de que las comunidades tienen cada vez más demandas, ¿no? Tenemos pues que estar ahí a la par de sus demandas, de sus necesidades, escucharlos, adoptar una visión global de las necesidades de la sociedad, justamente para que la obtención y el mantenimiento de las licencias para operar no sean tan complejas, ¿no? Aquí tenemos ejemplos como las Bambas, por ejemplo, cuánto tiempo ha estado parado y ha generado pues millones de pérdidas, ¿no? por no operar. Y el quinto riesgo importante también es el de costos y productividad, ¿no? Si bien el foco aún está en la reducción de costos, ser mucho más eficientes, más productivos, ¿no? Este logro de la eficiencia se está dando a través de inversiones en tecnología, justamente, ¿no? Para hacer plantas o tener una operación mucho más lean, ¿no? más ligera, invertirse en tecnología, pero es como que de un solo porrazo, ¿no es cierto? Un one shot, y de ahí todo continúa y se aprecian esas eficiencias a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, estos son los 5 principales riesgos que han salido a nivel de ranking en nuestro estudio global. Un sexto riesgo es la interrupción de la cadena de suministros, ¿no? También una de las causas de este riesgo ha sido los conflictos geopolíticos, ¿no? La guerra en Ucrania, por ejemplo, y aquí va muy alineado al tener planes de continuidad, ¿no? Para evitar esta ruptura de abastecimiento. Otro riesgo, el séptimo, es el de la fuerza laboral, importantísimo también, ¿no? Nuestro sector como que pasan los años, evoluciona y no es tan sexy, ¿no? Para los colaboradores, para la gente joven de ingresar a compañías mineras. Entonces sí resulta complicado para las empresas reclutar a talentos, ¿no? Con las competencias que necesitamos. Otro riesgo, el octavo, es el de capital, el de acceder a capital. Es un riesgo que también figuró en el año 22 y sigue siendo importante de todas maneras para de alguna manera financiar nuestro capital de trabajo y las inversiones que tengamos. Un noveno riesgo es el de la digitalización e innovación. Si estamos diciendo que todo el sector o la tendencia es de transformación digital, ¿por qué este riesgo ha salido como noveno puesto, ¿no? Tal vez es la pregunta. Y de lo que hemos analizado es pues porque es un riesgo que ya es una base, o sea, es un habilitador básico ya para nuestro sector. Por ejemplo, ¿no? Para de alguna manera hacer frente a nuestros compromisos de ESG, de ambiente, social y gobernanza, tenemos que tener ya inversiones en tecnología que nos permitan justamente cumplir con esos compromisos, ¿no? Y así con el resto de nuestra operación. O sea, la transformación digital ya llegó, ya se queda y va a seguir evolucionando. Entonces ya es algo, un must, como le llamamos nosotros, ¿no? Algo que ya se tiene que tener por default, por dado por sentado, ¿sí? Y finalmente el décimo riesgo es el de nuevos modelos de negocio, ¿no? Nuestro sector nos empuja a ir pensando en nuevos modelos, en nuevas maneras de operar, en integración vertical. Entonces es también un riesgo, un reto, pero ya de menor relevancia que enfrenta nuestro sector, ¿sí? Y bueno, como vemos, hay riesgos que han descendido respecto del año pasado y otros riesgos que han cobrado mayor relevancia, ¿no? Y un riesgo que es nuevo, por ejemplo, la interrupción de la cadena de suministro, que acá tiene la estrellita, que quiere decir que no estuvo mapeado el año pasado, ¿no?
pero de alguna manera la mayoría ya han sido retos que viene enfrentando nuestro sector desde el año pasado. ¿Sí? Ahora vamos a ir a explicar cada uno de los 10 riesgos con un poquito de mayor detalle. El primero, el que les mencionaba de gestión medioambiental, social y gobernanza, ¿no? Este tema está cobrando muchísima relevancia en todos los sectores y más aún en el sector extractivo, como es la minería, ¿no? Aquí la idea es que las compañías mineras adopten prácticas que vayan más allá de tener una política de gestión medioambiental, social y de gobernanza. Tienen que adoptar un enfoque holístico para, de alguna manera, generar confianza con los inversionistas y, a su vez, ser aceptados por la comunidad, pero de una manera genuina, ¿no? Para justamente ser sostenible en el tiempo. ¿Qué implica este enfoque holístico? Como vemos aquí, ¿no? Priorizar la gestión del agua, adoptar un nuevo enfoque que integre la salud, seguridad y bienestar, desarrollar una estrategia a largo plazo para el cierre de minas. En temas sociales, mejorar la diversidad, la equidad e inclusión. Y en cuanto a gobernanza, aumentar la credibilidad de la divulgación de la información a través de la calidad de la data y la comunicación que tenemos con nuestros grupos de interés. Importantísimo este punto, ¿no? Y para que vean un poco, una de las preguntas asociadas a este gran tema que se planteó en la encuesta fue, ¿no?, ¿cuáles son los aspectos o los problemas de ESG más importantes que el sector enfrenta, el sector de minería y metales? Como ven aquí, un 76% indicó que era la gestión del agua, ¿no?, como primer punto a tomar acción. Un 55% sobre la descarbonización y un 46% en el cambio climático, ¿no? Muy alineado a los top riesgos que hemos estado viendo en el radar, ¿sí? Y para entrar un poquito más a detalle sobre qué es esto de ESG, ¿no?, esta lámina resume básicamente estos conceptos, ¿no? ESG es sinónimo de sostenibilidad, en pocas palabras, ¿no?, porque es lo que va a permitir de alguna manera llegar a nuestros objetivos estratégicos cumpliendo con nuestros compromisos medioambientales, sociales y de gobernanza. Aquí sí vemos en la línea de evolución en el tiempo, antes era un aspecto más filántropo, ¿no? Si es que la compañía minera tenía excedentes, qué lindo, hago obras de responsabilidad social para mejorar a las comunidades aledañas y punto, algo más de filantropía. Pero ahora, poco a poco, las demandas de nuestros grupos de interés han ido creciendo, han ido evolucionando, y ahora este tema de ESG se torna un deber fiduciario, es decir, sí o sí tengo que cumplir con estos compromisos, porque genero valor al hacerlo. Valor no solamente para mí como compañía minera, sino valor para el resto de la comunidad, para el resto de grupos de interés. Si es un valor compartido, y tenemos éxito porque contribuimos con la sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué aspectos son los que generan valor justamente en la sociedad? Pues los medioambientales, y aquí, ¿qué es lo que se ve? Riesgos climáticos, las emisiones de carbono, que hay que reducirlas, la eficiencia energética, la contaminación y gestión de residuos, el uso de recursos naturales, tecnologías limpias, biodiversidad, por ejemplo, ¿no? En el ámbito social, toda la gestión del capital humano, el cuidar las relaciones laborales y mejorar las condiciones de trabajo en nuestras empresas, dar seguridad a nuestros colaboradores y también el producto, focalizarnos en los derechos humanos y también erradicar el trabajo infantil, ¿no? Y por último, en gobernanza, ¿qué se evalúa o qué se ve ahí, ¿no? La diversidad del directorio. El directorio, como prácticas líder, debería estar compuesto por personas independientes a la gestión del negocio. Temas de corrupción y soborno, hay que tener políticas de tolerancia cero, este tipo de comportamientos. Prevención del blanqueo de capitales, la ética empresarial, gestión de riesgos, protocolos de escalamiento, divulgación y transparencia, entre otros, ¿no? Como ven, son muchos aspectos que reúnen ESG
y que sin duda nos dan la sostenibilidad, ¿no?, a largo plazo. ¿Y cuáles son estos principales retos de ESG, ¿no? Por un lado, el atender la presión del sector financiero. EY también hace estudios a nivel global hacia inversionistas de todo sector, no solamente inversionistas hacia el sector minero, ¿no? Y en esta encuesta, este estudio que hizo el año pasado, el 99% de los inversionistas dijeron que se nutren de las divulgaciones de ESG de las empresas, ¿no?, potenciales en quienes invertir para la toma de sus decisiones. Qué importante, ¿no? O sea, si es que las empresas en donde quieren invertir no tienen resultados favorables de ESG o ni siquiera tienen iniciativas de ESG, simplemente no quieren ni siquiera verlas para estudiarlas, analizar para invertir en ellas, ¿no? Otro punto, otro reto importante de ESG son los cambios en la normatividad. Hoy por hoy hay N actores reguladores de ESG, ¿no? Empezó la ONU con los objetivos medioambientales y sociales. Ahora tenemos inclusive la SEC, que es el ente regulador de aquellas empresas que cotizan sus valores en bolsas americanas, ¿no?, que ya sacó una propuesta de reglamento de divulgación de los temas climáticos. Entonces, así como ellos han ido incrementando las regulaciones y las prácticas líderes que sugieren a las empresas mineras y a cualquier empresa adoptar, ¿no? Otro punto importante u otro reto es frente a los clientes, ¿no? Los clientes están aumentando cada vez más sus demandas ESG para sus proveedores. O sea, ellos también tienen preferencia de comprar a proveedores que tengan prácticas de ESG sólidas. Otro punto, la licencia para operar, también es un reto ESG, van muy, muy conectados, ¿no? Las comunidades exigen compromiso y mayor transparencia en la información que comparten las empresas, ¿sí? Y otro punto importantísimo, un reto el de los cambios en la cultura laboral. Miren lo que dice el estudio. Las nuevas generaciones priorizan las estrategias sostenibles de sus empleadores para la toma de sus decisiones profesionales. También los talentos que salen de las universidades, de los institutos, ¿no?, ven atractivo entrar a una empresa que tienen prácticas sólidas de ESG o tienen compromisos con el medio ambiente, social y gobernanza, ¿no? 9 de cada 10 millennials indica que es un factor clave para la toma de decisiones hacia la empresa a cual postular. Y bueno, aquí resumiendo ESG, cómo es que realmente se genera valor, ¿no?, aplicando ese tipo de políticas y cómo se genera un impacto sostenible a largo plazo. Por un lado, el acceso al capital, ¿no? El hecho de que los inversionistas presten tanta atención a estos aspectos de ESG ya es un punto importante de recaudar fondos a través de ellos, ¿no? O sea, es importantísimo el acceso al capital por ellos. Otro punto importante es que la sostenibilidad reduce el riesgo e impulsa la creación de valor, ¿no? Los estudios han demostrado que un mayor rendimiento en ESG está correlacionado con una mayor rentabilidad. Sí, la relación es doble, casi, ¿no? Y un último punto importante es que la falta de gestión y divulgación de información en esta materia puede llevar a la desinversión. Es decir, miren, en este estudio dicen que el 74% de inversores están propensos a desinvertir en las inversiones que tengan ahorita si es que en esas compañías, en esos proyectos, no hay políticas o prácticas de ESG, ¿no? Entonces, resumiendo, es un riesgo, el riesgo más importante que enfrenta nuestro sector y también otros sectores extractivos, inclusive tampoco, no extractivos, también consumo masivo, por ejemplo, pero en minería y metales, el número 1, y tenemos que prestarle mucha atención, adoptar un enfoque holístico para dar cumplimiento a nuestros compromisos medioambientales, sociales y de gobernanza. Ok, ya pasamos al segundo, este es el de geopolítica, ¿sí?
¿Cuáles son los principales retos? Por un lado, los gobiernos cambiantes, ¿no? Tenemos mucho impacto en la regulación y en la estabilidad de acuerdos vigentes. Ha habido una tensión global y sigue habiendo, por ejemplo, la guerra en Ucrania, las relaciones entre Estados Unidos y China, ¿no? El nacionalismo de recursos también, el hecho del pago de regalías y otros impuestos, ¿no? O sea, esa obligación que tienen las compañías mineras de seguir pagando, mientras que están en recuperación aún de lo que pasó con el COVID-19. Y también un reto importantísimo que trae esta incertidumbre política es el abastecimiento de minerales críticos, ¿no? El control de China sobre minerales estratégicos, las reglas locales que complejizan el abastecimiento y el cambio del uso del dólar como moneda mundial, que podría afectar el costo del abastecimiento de suministros y la negociación con empresas en moneda local, ¿no? Entonces, estos aspectos, pues, geopolíticos, sin duda, constituyen un gran reto en el sector. Muchos de estos, sí, pues, son externos totalmente, pero que teniéndolos mapeado en el radar, obviamente podríamos adoptar estrategias de mitigación de este tipo de riesgos, ¿no? La pregunta clave que se hizo a los encuestados respecto de geopolítica fue ¿cómo es que piensas que la incertidumbre en relación a los problemas geopolíticos podría impactar en sus operaciones, ¿no? Y acá un 72% indicó que el incremento del nacionalismo de recursos, por ejemplo, que está muy ligado con los impuestos que se pagan, las regalías, etcétera, ¿no? Un 64% el incremento de costos operativos, un 40% el incremento del poner foco en la seguridad del abastecimiento, ¿sí? Y algunos tips como para mitigar este riesgo, que como dije es bastante externo, pero hay que tenerlo en el radar, si no, no podemos accionar nada, ¿no? De alguna manera podríamos integrar el riesgo geopolítico en el planeamiento estratégico, dentro de nuestro proceso de planeamiento. También construir sólidos vínculos con los diversos grupos de interés, entre ellos el gobierno. Colaborar con los gremios, cámaras de comercio, investigar, estar siempre atentos sobre los incentivos del gobierno, incentivos tributarios, por ejemplo, y construir resiliencia en la cadena de abastecimiento. Eso podría ayudar mucho a mitigar este riesgo de geopolítica. El tercer riesgo dijimos que era el cambio climático, ¿no? Aquí las empresas mineras consideran que los efectos del cambio climático es un riesgo latente, ¿no? Debido a los recientes desastres naturales. ¿Cuáles son los principales retos? Primero, estar preparados a estos efectos adversos del clima, ¿no? También estar muy pendiente de las nuevas regulaciones en materia de cambio climático, en la huella de carbono, por ejemplo, ¿no? Lograr el cero neto en el proceso de descarbonización es también un reto. Utilizar los créditos de carbono con precaución, adoptar un abastecimiento responsable con proveedores. Esto es bastante importante y lo estamos viendo también en compañías mineras aquí, ¿no? No solo basta que una compañía minera tenga estas prácticas de ESG, sino también exigen a sus proveedores que tengan que la manera de abastecer, ¿no?, a la compañía minera sea responsable, o sea, cumpla con estos temas de respetar el medio ambiente, de que la calidad de sus materiales realmente sea la apropiada y de alguna manera no generar contaminación o efectos adversos al clima, ¿no? Otro punto importante aquí es prepararnos para los principales retos tecnológicos y ser flexibles frente a los impactos que generan las nuevas tecnologías, ¿no? Y aquí, ¿cómo podríamos mitigar estos impactos físicos? Pues considerando las necesidades ambientales en el planeamiento y en el diseño de la operación minera, ¿no? Para mitigar el impacto en las comunidades, en la cadena de suministro y la vida de la operación del activo minero. Es integrar básicamente, ¿no? El cuarto riesgo dijimos que era la licencia para operar. Aquí, como ya había mencionado,
la evolución de las expectativas sobre el impacto del sector en las comunidades y el medio ambiente hacen pues que la obtención y mantenimiento de la licencia sea complicado, ¿no? Y aquí, ¿qué podríamos hacer o cuáles son estos retos que realmente enfrenta el sector al respecto? Pues construir confianza y llegar a la reconciliación con las comunidades. Resulta bastante difícil, ¿no? Porque si bien hay acercamientos y hay voceros específicos o áreas específicas encargadas de entablar ese tipo de comunicaciones con las comunidades, a veces hay otros poderes por ahí que complejizan esto, ¿no? Pero la idea es construir confianza. Otro punto importante, contribuir a que las comunidades sean más habitables, ¿sí? Proteger el patrimonio cultural y afianzar nuestra imagen a largo plazo. ¿Cómo mitigar este riesgo? Pues una gran idea podría ser el desarrollar mesas de diálogo y un plan integral que considere las necesidades de los diversos grupos de interés, ¿no? Por ejemplo, este plan que podría considerar todas las proposiciones de valor individuales de los grupos de interés, de hecho van a haber conexiones, sinergias inclusive, identificar también las contribuciones de la compañía minera para beneficio de las comunidades, y entregar valor a largo plazo y que este valor esté alineado a las expectativas de los grupos de interés, ¿no? Otro punto importante como cómo podríamos enfrentar este riesgo es articular nuestro propósito como compañía minera al plan de los grupos de interés y seguir siempre fortaleciendo nuestra marca, nuestra imagen, ¿no? A través de la articulación, medición y reporte sobre el valor entregado, el valor que entregamos a nuestros clientes, proveedores, talento, etc. El quinto riesgo, dijimos que era el de costos y productividad, ¿no? Son retos, sin duda, en el sector, ya que la inflación y el contexto geopolítico afecta los costos para operar aquí en minería, ¿no? Inclusive retrasa nuestros planes de crecimiento. Entonces, aquí nuestro principal reto en cuanto a costos es el costo de la energía, ¿no? Eso lo hemos visto siempre. El costo de la energía, gran reto, y también el costo de retener el talento clave. Otro reto que también está aunado a este riesgo es el incremento de las tasas de interés, que aumenta el costo del capital. Y bueno, ¿y cómo podríamos mitigar este riesgo? Pues gestionando y midiendo la variabilidad de los costos a lo largo de la cadena de valor, con foco en la maximización de la productividad y gestionar los costos bajo la óptica de valor a largo plazo, así como las ganancias al corto plazo, ¿no? O sea, tener un balance entre lo que genero como valor a largo plazo versus los resultados, los rendimientos que genero en el corto plazo, ¿no? De hecho, es complejo llegar a un buen balance de esa naturaleza, pero pues la idea es ir viendo cómo podemos de alguna manera, no ahorrar, pero sí reducir nuestros costos de energía sobre todo, ¿no? Ok, ahora pasamos del sexto al 10º riesgo y mi colega Carla va a explicar estos 5 riesgos que vienen. Gracias. Importante mencionar una palabra que hemos usado a lo largo de la presentación, que es sostenibilidad. La sostenibilidad definida por la ONU es realizar una actividad de tal manera que todas las demás actividades que se puedan realizar alrededor puedan seguir ocurriendo. Y luego de que uno realiza, por ejemplo, un proyecto minero, no deje sin oportunidades a terceros actores como consecuencia de la realización de la actividad. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Porque en los proyectos mineros somos una industria extractiva y la industria extractiva termina agotando un recurso. Entonces, el agotamiento de un recurso tiene que verse como una oportunidad para todos los stakeholders y no solamente para quien lo agota, para que les permita seguir desarrollando su vida sin verse afectados por la actividad que se ha generado en la zona de influencia.
Y evidentemente los riesgos que tenemos mapeados en el sector están bastante vinculados con proteger la sostenibilidad tanto del negocio como de los stakeholders, ¿cierto? La interrupción de la cadena de suministro está vinculada no solamente con los suministros que podamos obtener nosotros como empresas mineras acá en el Perú, sino también cómo podemos hacer nosotros llegar nuestros productos al extranjero. Desde el momento de la pandemia hemos tenido unos elevados costos de transporte que nos han llevado a tener que obtener o realizar retrasos en las operaciones que tenemos o a incrementar bastante los costos para evitar que esta cadena se vea interrumpida. ¿Cómo podemos controlar estos riesgos, ¿no? Aumentando la resiliencia operativa al mejorar el planeamiento e incrementar la integración entre proveedores y clientes. La idea que se propone o que se ha identificado es que uno ya no tiene solamente una relación de comprador-vendedor con sus proveedores y con sus clientes, sino que se tienen que generar relaciones a largo plazo que puedan mantener nuestra productividad sin generar alguna demora con nuestros proveedores. También tenemos que, a lo largo de eso, como comentaba Fabiola antes, tratar de incluirlos en este mundo ESG, ¿cierto? Porque en la medida que ellos sean sostenibles, nosotros vamos a ser sostenibles. El objetivo de mitigar este riesgo es buscar la sostenibilidad a nivel global y la única forma de realizarlo es procurarlo siéndolo nosotros y implementar que todos nuestros stakeholders también puedan lograrlo. Tenemos que también vincular el abastecimiento, la logística y los sistemas para crear una mejor conectividad entre ellos, de tal manera que podamos identificar los riesgos y las oportunidades de manera correcta y poderlos mitigar oportunamente. Abastecernos más de los proveedores locales o aledaños a las comunidades de las unidades mineras. De esta manera podemos proveer rápidamente los suministros que necesitemos sin tener que pasar por toda una cadena de transporte que pueda verse interrumpida por algún tema externo que la compañía no pueda controlar. Y considerar el uso del blockchain para dar soporte al comportamiento ético de los proveedores y tracking de los materiales. ¿Por qué es esto? Porque la tecnología ahora nos permite estar conectados no solamente entre nosotros dentro de una compañía, sino también con nuestros proveedores y nuestros clientes. Y de esta manera poder tener toda nuestra cadena de suministro y toda nuestra cadena de salida de productos conectada e identificada a través de la tecnología. Por eso era que decíamos que la innovación en tecnología ya no es solamente un riesgo único, sino que es un riesgo transversal o una necesidad transversal a todas las operaciones y todos los riesgos y oportunidades que nosotros tenemos. Cuando se le preguntó a los mineros cómo van a cambiar su cadena de suministro y generar disrupción, la principal respuesta fue mejorar la cadena de suministros y darle visibilidad desde el inicio hasta el fin, de tal manera que nosotros podamos generar esta gobernanza vinculada con nuestra revelación de cómo es que nosotros nos abastecemos de terceros y abastecemos a terceros. También aplicar tecnología y automatización para poder mejorar la cadena de suministros, tener mejores estrategias para analizar las nuevas tecnologías y tomar decisiones de las adquisiciones de nuevos portafolios, reducir los costos, reducir la huella de carbono. El séptimo es la fuerza laboral. Y la fuerza laboral en un proyecto minero o en una empresa minera es bien particular. ¿Por qué? Porque las empresas mineras nos regimos por proyectos que tienen una vida útil. Probablemente una persona que empieza una carrera de practicante en un proyecto en marcha
termine su vida laboral después que el proyecto mismo, dependiendo de su envergadura. Entonces, es importante poder nosotros identificar la fuerza laboral que queremos que mantener y que nos acompañe a lo largo de nuestros proyectos y poderle brindar a las personas la certeza de que aun cuando un proyecto minero pueda concluir, su línea de carrera se está manteniendo. Y eso es uno de los principales temas que pueden desincentivar a una persona a mantenerse en un sector. Con el crecimiento de los proyectos mineros en nuestro país, tenemos una fuerte demanda de trabajadores que ha provocado una escasez en la fuerza laboral de las empresas, que es uno de los principales riesgos. Por eso es que las empresas ahora tienen como principal reto y estrategia atraer y retener talento en el mercado, una vez más reducido, y lo hacen a través de la atracción de talento desde la parte académica, ¿cierto? Enfocarnos en tener personal académico o que tenga una vida académica además de la vida laboral nos puede permitir acceder a profesionales e identificar talentos de manera oportuna. También tenemos que poner atención a la mejora o a la redefinición de competencias. Lo que una persona hacía hace 10 años probablemente no sea lo mismo que hace el mismo puesto ahora. Y tenemos que redefinirlo y reexplotarlo y reexpresarlo de tal manera que la posición pueda verse más atractiva para el personal joven. Tenemos que tener foco en la seguridad en el proceso de reclutamiento, que resulta relevante, más aún cuando reclutamos a personas de otro tipo de industrias. Tenemos que tener un enfoque en el salud y la seguridad psicológica para nuestros trabajadores, que es uno de los retos principales de la seguridad y salud en el trabajo. No solamente buscar que se cumpla con los requisitos legales de que tengan las coberturas y los servicios de salud, sino también preocuparnos por su bienestar y ayudarlos a obtenerlo por más que no tengan una condición, por ejemplo, ¿no? Y mejorar la imagen del sector caracterizada por eventos hostiles. Mejorar la imagen del empleador minero a nivel global es algo que lo tiene el sector como reto. ¿Cómo lo podemos mitigar? Desarrollar líneas de carrera, que ya hemos comentado, implementar programas de foco en la salud mental y bienestar de los operarios mineros, dar un énfasis a la seguridad de los trabajadores en el proceso de reclutamiento e inducción, implementar iniciativas de reingeniería de la imagen del sector para volverlo más atractivo, usar tecnología para dar soporte a la mejora o a la definición de competencias, y considerar fuentes alternativas del reclutamiento de trabajadores, como por ejemplo trabajar en la mano de obra local. Cuando le preguntamos a los ejecutivos qué es lo que estaban haciendo para poder lograr tener el personal con las habilidades que necesitamos para las actividades mineras, nos han contestado que lo primero que tienen como foco es la academia, ¿no? Poder formar buenos profesionales, involucrarnos como personas de experiencia en el sector académico para poder transmitir ese conocimiento y poder generar un atractivo a este tipo de empleos, ¿no? Proveer trainings internos para poder ayudar a nuestros trabajadores a acompañarnos en esta transición de los nuevos modelos de negocio, adaptarnos a la sostenibilidad, adaptarnos a la transformación digital, pero no solamente desde un foco de empresa, sino también acompañar a los trabajadores para que adquieran los skills necesarios para poder operar con nuestros modelos de negocios disruptivos. Buscar personas de otras industrias y también reclutar personas de la industria de otro tipo de proyectos, ¿no?
Como un dato curioso, en Australia el sector minero tiene más vacantes que en ningún otro momento en su historia. Eso quiere decir que las ofertas de trabajo están ahí y no tenemos profesionales que puedan coparlas. Por lo cual tenemos que volver sexy el trabajo minero para poder seguir desarrollando la industria y explotar el potencial que tenemos, ¿no? Y en Estados Unidos, el año pasado teníamos 27,000 puestos de trabajo disponibles y este año son 36. El capital también es el octavo reto y es importante porque los financiamientos están ahora dotados también de este contexto ESG, ¿cierto? Los grandes bancos, los que financian los proyectos mineros, tienen que asegurar que van a poder recuperar el capital invertido y para poder recuperar el capital invertido la mina tiene que seguir operando. Y para seguir operando, la mina tiene que ser sostenible. Con lo cual, tenemos que volvernos sostenibles para poder acceder al capital. Tenemos inclusive ya del Banco Mundial algunos stoppers para empresas o industrias, inclusive la minera no, para que no puedan acceder a financiamientos o que accedan a financiamientos mucho más caros. Con lo cual, si es que queremos acceder a capital, el ESG es un must. Tenemos que implementar tecnologías que prevengan eventos adversos e una integración vertical entre las minas y la producción de materiales, de tal manera que podamos seguir probando que estamos en un negocio sostenible que va a poder continuar en el tiempo y con el cual vamos a poder otorgar a los inversionistas el retorno que ellos necesitan. Y también tenemos que buscar el cambio de portafolios de proyectos impulsado por la transición energética. Aumentar los presupuestos en exploración, que se ha duplicado a nivel mundial en los últimos 5 años. El Perú me parece que no ha corrido la misma suerte. Tenemos que buscar también la desinversión del carbón y buscar su reemplazo. Recordemos que este es un estudio mundial y hay todavía bastantes minas de carbón a nivel mundial que justamente tienen estos stoppers que no pueden acceder a capital o que tienen un plazo máximo para acceder a él y tienen que buscar cambiar de matriz de negocio, ¿no? Tenemos que buscar la expansión de proyectos de cobre y consorcios con productores de energía para invertir en soluciones basadas en hidrógeno, que es la última tendencia del mundo minero. El abastecimiento de energía es uno de los principales retos del sector minero y evidentemente en Europa esto ha sido un gran problema porque en el momento que se les cortó el gas no tenían cómo generar la energía en la envergadura que se necesita para continuar con actividades de esta naturaleza. Felizmente en el Perú no tenemos esa situación ahora y es más, lo que tenemos es una gran cartera de proyectos de renovables que tienen como principal foco abastecer a las empresas mineras para que puedan asegurar que la energía que utilizan es limpia. Ok, perfecto. En digitalización de innovación, la verdad es que, como decíamos, pasó de ser un reto único, identificado, a ser un reto transversal. Hace tiempo conversábamos con algunos gerentes generales de que era mejor tener una gerencia de innovación o si tener una persona que vea innovación a nivel transversal. Y el tema ha ido cambiando para lo segundo, por eso es que ya ha dejado de ser un riesgo específico. Tenemos que tener un foco en la transformación digital continua para mejorar nuestra productividad. Tenemos que tener nuevamente inversión digital en ESG, usar el Data Analytics, el planeamiento y análisis de escenarios para poder tomar decisiones. La tecnología no solamente nos ayuda a resolver problemas, sino tener la información necesaria para resolver los problemas. Y eso es importante también poder identificar dónde podemos recabar datos para tener esto más controlado y acelerar las iniciativas de ciberseguridad.
Cuando le preguntamos a los CEOs cuál era el principal riesgo vinculado con la digitalización, la innovación, era justamente procesar o convertir nuestras minas en lo más digital que se pueda y poder tener una plataforma de ESG que nos permita medir la data para generar los reportes que necesitamos para probar a el mundo y nuestros stakeholders que estamos adaptando este tipo de iniciativas. Y en nuevos modelos de negocio tenemos que hay mineras menos diversificadas que antes. Tenemos mineras que, por ejemplo, se enfocan en un solo territorio, un solo mineral o inclusive un solo proyecto, y la tendencia es pasar de tener grandes proyectos mineros a tener proyectos mineros de menor envergadura diversificados, porque ya no tenemos tantos proyectos grandes. Entonces, en este caso, nuestro reto es identificar dónde nos conviene mejor realizar un negocio, cuál es la forma más óptima donde podemos conseguir un resultado óptimo, no solamente a nivel de retorno del accionista, como veíamos, sino también en el enfoque de sostenibilidad, racionalizar los costos, tratar de crecer en proyectos mineros y transformarlos de tal forma de que puedan convertirse en proyectos sostenibles. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabiola, muchas gracias, Carla. Creo que ha sido una muy interesante presentación sobre las condiciones en las cuales se está desarrollando la minería en el mundo y la minería en el Perú. Y como vemos, definitivamente estos parámetros, estos criterios, si bien son resultados de una encuesta global, es decir, no solamente con información del Perú, sino de empresas globales, es claro que todos estos elementos los encontramos en la minería peruana. Definitivamente son temas trascendentes y que los vivimos día a día en nuestras operaciones y en nuestras relaciones con el resto de actividades del país. Creo que cada uno de los puntos, de alguna manera, podemos identificarlos con consideraciones a nivel nacional. En fin, ahora les daría la palabra a los panelistas. Comenzamos con Juan. Creo que podemos tener un comentario al respecto. Juan, por favor. Gracias. Sí, ante todo, gracias por la invitación al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Yo tenía 3 comentarios para empezar. El primero es, claro, que no sorprende a estas alturas de que ESG sea precisamente el principal riesgo para la minería. Cuando yo hablo con grandes empresas mineras en los últimos meses, o con los Big Four, que son las 4 grandes consultoras que ven temas mineroenergéticos como EY, KPMG, Deloitte y Price, todas hablan precisamente en el mismo lenguaje, el tema de ESG. Claro, es un tema que no está muy visibilizado en meses anteriores, sobre todo desde la pandemia. La cobertura de los medios de prensa ha sido precisamente el tema de la digitalización, que como bien explican acá en la exposición, ya está internalizado por las empresas mineras, entonces es algo que ya no es novedad. Esa era mi, duda, porque lo vi caer del segundo lugar el año pasado al 9º, pero como ya está internalizado, se entiende de que ya prácticamente está en el ADN de las empresas mineras. Justamente ayer yo conversaba con una empresa española especializada en nuevas tecnologías y me comentaban que estaban precisamente desarrollando un software de inteligencia artificial para una gran empresa minera. Es un proyecto todavía que iba a servir precisamente para ayudar a los encargados de relaciones comunitarias con inteligencia artificial para que tengan un mejor relacionamiento con las comunidades campesinas, con los organismos reguladores, fiscalizadores. Entonces es un tema que ya, bueno, no hace falta decirlo porque todos ustedes saben muy bien cómo viene el tema de la digitalización.
pero justo hoy día, y eso ya ahí viene mi reflexión, estaba conversando precisamente hoy con una empresa de comunicación que estaba haciendo un mapeo y una investigación para saber cómo hacer precisamente para que la población tenga un poco más de acercamiento, o que la minería tenga más de acercamiento con la población y cambie un poco más su imagen ante ellas. Y bueno, precisamente yo les decía el tema de ESG. Lo que pasa es que ESG, ¿qué es ESG? Es algo que no está muy visibilizado porque abarca muchos temas, son temas muy variados. Es el tema precisamente de cambio climático viene aparte, pero también temas ambientales, sociales. Entonces, el tema de ESG yo veo que es algo muy fuerte y muy potente que puede ayudar a las empresas mineras precisamente a mejorar su acercamiento con la población. Y mi segundo comentario viene precisamente por el tema que comentaba Carlos al inicio, o sea, estos 10 puntos que ha mostrado precisamente Higuay, empalman, se interrelacionan mucho con lo que pasa en el Perú, si bien en los últimos 2 meses, sobre todo los 2 primeros meses del año, ha habido un embate muy fuerte de conflictividad social. Justo revisaba las estadísticas de la Defensoría y señalaban a febrero que 95 de los 142 conflictos socioambientales se relacionan con minería. Ahora habría que ver cómo está la relación en marzo. Yo precisamente en estos días he estado haciendo unas preguntas precisamente en las zonas más conflictivas. Ayer hablaba con varios especialistas en el corredor minero, me decían que estaba todo tranquilo. Ayacucho, conversaba con el ingeniero Guillermo Chino, me decía había una calma, tensa calma, pero calma al fin. Y el único problema venía un poco por el lado de Puno, donde el proyecto de litio de Macucene Yellowcake está teniendo algunos problemas porque parece que las comunidades indígenas están reacias a permitir que la empresa minera desarrolle el proyecto. Lo que ellas estarían exigiendo es que sea una empresa estatal la que desarrolle el proyecto y quieren industrializarlo. Y bueno, ahí viene precisamente mi siguiente comentario, porque revisaba precisamente la exposición, estaba atento a las recomendaciones que daba Higuay precisamente para mejorar el tema de la conflictividad, y en primer lugar mencionaban el tema de desarrollar mesas de diálogo, de lo cual precisamente yo vengo haciendo minería hace unos 15 o 16 años, y de la experiencia que tengo es que las mesas de diálogo generalmente se instalan o se desarrollan cuando el conflicto haya estallado. Entonces, me parece mucho mejor esta recomendación que hacen por el tema precisamente de alinear el propósito de las compañías mineras con los grupos de interés, porque precisamente de eso se trata, digamos, de concientizar a la población, sobre todo las de las áreas cercanas a las unidades mineras, de que están precisamente alineadas con el sentir de la minería. Y allí una frase que me pareció muy concisa y que me parece que resume un poco el espíritu de lo que han dicho hoy día, que dice, se trata de pasar de contribuir con la sociedad porque se tiene éxito a tener éxito porque se contribuye con la sociedad. Yo imagino que ahí está precisamente la clave de todo. Y tengo algunos comentarios y preguntas, pero lo dejo para una segunda ronda si lo hubiera. Sí, buenas noches. También agradecer por la invitación y a la audiencia aquí presente en el auditorio y a la que nos sigue por redes sociales. La presentación bastante reveladora porque no solamente muestra la foto actual de los principales riesgos, sino también la variación, ¿verdad?, en los últimos años, y desde luego permite a las empresas tomar decisiones en función a cómo van cambiando estas amenazas para la industria. Si bien la encuesta recoge opiniones a nivel global, claramente muchos de estos riesgos, o por qué no decirlo todos, están presentes en el plano local, y a mí me gustaría incidir en 4 de ellos. El primero es en costos y productividad, que pasa, entiendo, de puesto 10 al 5, a escala 5 posiciones en el ranking global, y en Perú lo hemos visto, el 2021-2022 ha sido la inflación, el alza de costos, un desafío para todas las industrias y por supuesto para la minería. Ahí tenemos a Hudbay superando en 5% el rango de costos, afectando sus utilidades, y esto por temas de combustible, por bienes consumibles y por energía. La energía que también lo comentaron en la exposición.
En una misma situación tenemos a Volcan, a Sauder, a Fortuna Silver con Cayoma, produciendo más, pero con utilidades afectadas también por alza de costos, ¿no? Y esta situación ya ha merecido respuesta de las compañías mineras. Ahí tenemos a Hardware nuevamente con un recorte de gastos discrecionales por 50 millones para este año a nivel global, incluyendo Perú, y luego también Buenaventura elevando el costo o el capital para San Gabriel a 470 millones más o menos en todo el proceso que ha tomado las licencias en medio de la inflación. De igual manera, Newmont en su momento del 2022 elevó el costo para Yanacocha Sulfuros y meses después también anuncia, ¿no?, la postergación de la decisión de inversión, aludiendo al tema de la inflación, aunque en el plano local lo hemos interpretado o lo hemos llevado más al contexto político y social que vive la minería. Entonces, el factor costos está siendo bastante desafiante para la minería aquí en Perú. Luego el segundo, sobre la interrupción de la cadena de suministro, que es un riesgo que entiendo aparece recién en este ranking, en esta última edición, y yo lo llevaría a dos planos. En lo local vemos que los bloqueos de los últimos meses de diciembre y de enero claramente fueron un reto para las compañías, y ahí tenemos ahora a Quellaveco con un ajuste en su producción en pleno ramp-up que llama un poco la atención, y luego a Hardware, que también reconfigura su plan de producción para este año, priorizando insumos y también temas logísticos. Y a nivel global esto es un reto, pero también una oportunidad, porque la pandemia ya nos trajo complicaciones en cuanto al transporte marítimo y también alza de costos en materias primas para equipos, para suministro. Pero también hay algunas compañías que comienzan a hablar de regionalizar la producción, y ahí tenemos Metso, por ejemplo, que hace poco anunció, conversábamos con ellos, que iba a traer a Perú su hub de producción de bombas de descarga. Esto es una tendencia de regionalización. Y luego también tenemos empresas ya más locales como EMEMSA, una metalmecánica que estaba logrando contratos en Centroamérica, en México, con empresas mineras, a propósito de que se estaban buscando nuevos proveedores más regionales. Entonces ahí tenemos la oportunidad a las compañías mineras de nuevos vínculos con proveedores, y también de impulsar la industria local también, ¿por qué no? El otro aspecto, el otro riesgo que quería también mencionar es el cambio climático. El 2017 recuerdo que por las lluvias que se focalizaron en esa oportunidad en el centro del país, Ferrovías Central Andino paró, entiendo, por 3 semanas o un poco más, tuvo al menos 1 kilómetro de la vía destruida, y ahí las compañías que operan en el centro del país tuvieron grandes problemas, ¿no? Fue un impacto fuerte para el transporte de mineral, y en ese mes, entiendo, también el PBI fue un poco afectado principalmente por el transporte minero. Y en cuarto lugar, pero no por eso menos importante, ya lo comentó Juan sobre el riesgo de ESG. Hace algunas semanas publicamos en Gestión una encuesta sobre prácticas ESG a nivel regional, incluido Perú, dando cuenta que el 17% de ejecutivos de empresas medianas y grandes señalaban que sus compañías ya estaban ejecutando medidas de cara al futuro. Es un porcentaje bajo, ciertamente, pero a nivel regional, frente a países vecinos, en realidad estamos tomando cierta ventaja. ¿Y por qué teníamos esa posición? Porque en la encuesta había un protagonismo un poco mayor de empresas mineras y también de agroindustriales, en donde las políticas ESG seguramente están calando un poco más rápido que en otros sectores, justamente porque son empresas globales que tienen filiales locales y siguen lineamientos, ¿no?, más del exterior. Entonces ahí el desafío de poder llevar este otro grupo que todavía no ejecuta prácticas tangibles, llevarlos de la declaración a la acción, y también, como se mencionó hace un momento, poder promover estas prácticas ESG en los proveedores de esas grandes empresas mineras, ¿no? Eso sería mi participación en cuanto a esos 4 riesgos. En primer lugar, quiero felicitar a las expositoras. Soy un hombre de 84 años. Cuando era joven
ninguna mujer podía hacer una exposición tan brillante. No había esa preparación. El mundo ha cambiado. Me acuerdo cuando por primera vez se nombraron ministras, eran personas que no tenían mayor preparación. Hace 2 Perumines hubieron 4 ministras mujeres extraordinarias. Estamos cambiando, estamos progresando. Quería también, yo creo que hay que partir de el análisis hay que partir de comprender que la minería peruana tiene una minería grande en el cobre, en el zinc, y tiene una minería pequeña, o sea, de minas que no son transnacionales, con alguna excepción, en el oro y en la plata. Y entonces, lo que hemos escuchado ahora va mucho para las empresas globales, lo que tiene que pensar un gerente, de repente en Australia, en Estados Unidos, en Canadá, de cómo manejar los problemas que se le presentan en el Perú cuando se trata de empresas grandes, mientras que las empresas más pequeñas sí tienen que tomar en cuenta la mayor parte de las cosas que se han analizado acá. Pero el Perú sí tiene un gran problema, que es el problema de las relaciones con las comunidades. Y Víctor Govis decía en una entrevista que le hice que la minería es una industria muy intensiva en capital. Y como es muy intensiva en capital, tiene una alta productividad. Y como consecuencia de esa alta productividad, genera ingresos a la gente que está directamente vinculada o muy cercana de la empresa minera. Y entonces a esas personas les cambia la vida. Pero hay otras personas que, aunque se benefician, que están en la misma zona, aunque se benefician con la industria minera, no lo hacen en el mismo grado, en la misma dimensión que quienes están más directamente vinculados, y entonces eso crea una especie de gap, así lo llamaba Víctor Govis, hay un gap, y ese gap crea pues descontento. Yo me he dado el trabajo de analizar esto con cifras, y ahí nos damos cuenta, por ejemplo, que cuando uno examina a los departamentos mineros, se nota que hay un incremento en el ingreso familiar per cápita, o sea, lo que reciben las familias en promedio. Hay un incremento en el índice de desarrollo humano, pero no hay en la misma dimensión, algo hay, pero no en la misma dimensión en la reducción de la pobreza. Entonces quiere decir que en promedio la gente está mejor, pero hay algunos que solamente se han beneficiado muy poco, y eso crea un resentimiento. Cuando uno analiza los resultados de las últimas elecciones en el Perú, yo me llevé la sorpresa de que en aquellos lugares donde se había reducido menos la pobreza, o sea, en zonas que no eran mineras, como el caso de Piura, por ejemplo, la votación por la izquierda había sido menor que lo que había sido en zonas que tienen mucho mayor desarrollo humano y donde hay minería. Entonces, ese es un problema que se tiene que enfrentar. Un expositor aquí en el instituto dijo una vez que las comunidades se han vuelto en cierta forma rentistas, ¿no? Entonces, el comunero quiere tener más ingreso, y entonces la mesa de negociaciones y todo esto es para tener beneficios directos, económicos. Eso es algo que hay que cambiarlo, pero que no es tan fácil. Y cuando uno examina la pobreza, también hay un tema interesante, que existen 2 formas de medir la pobreza. Hay la pobreza monetaria y hay la pobreza multidimensional. La pobreza multidimensional es la que mide
los beneficios que tiene la gente que vive en un determinado lugar, en educación, en salud, etc. Y vemos, por ejemplo, que acaba de hacerse una prueba del Ministerio de Educación y Tacna y Moquegua, donde está la Sauder por muchos años, son los que tienen mejor nivel de educación en el Perú. Y acaba de salir también otra información sobre la anemia, y resulta que Tacna y Moquegua son las dos regiones en el Perú donde hay menos anemia en la infancia. Entonces, acá hay dos cosas. Primero, que hay que tratar de publicitar lo que la minería provee a la sociedad, ¿no? A todo nivel, ¿no? Como comentábamos en una conversación con Carlos Descanseco, cuando una empresa minera entra en el Perú con un nuevo proyecto, un proyecto grande, inmediatamente las calificadoras ya lo toman en cuenta e inmediatamente la tasa de interés que le cobran al Perú baja, y entonces se pueden hacer carreteras y se pueden hacer cosas a menor costo. Entonces, ¿a dónde va toda esta exposición? A que se tiene que trabajar en equipo. Tienen que trabajar las empresas en conjunto para cambiar la manera de pensar del país y la manera de pensar de las comunidades, para que se trabaje en aumentar la productividad también de otros sectores productivos que están ligados a la minería. Por ejemplo, actualmente el 4% del Producto Bruto Interno del Perú lo produce la industria manufacturera que alimenta la minería. Entonces, es importante que se promueva para que esto aumente. En Australia dicen que llega a ser 10%. Entonces, por ejemplo, si en Arequipa se lograra tener varias industrias, un clúster como le llaman, eso ayudaría a que haya una mejor visión sobre lo que puede hacer la minería. Creo que también las empresas deberían juntarse para organizar algo así como es el Banco Mundial, digamos. El Banco Mundial es para todos los países, pero una cosa así chiquita, pero con esa misma mentalidad, para ayudar a las regiones a que puedan obtener progreso en base al canon y otros ingresos que tienen, y que ahora parte de los problemas es que no lo saben utilizar. No sé si me he excedido en el tiempo. Definitivamente. Muchos se han excedido en el tiempo. De todas maneras, pero es sumamente interesante la reflexión, Lucho, y los comentarios de panelistas son realmente apropiados, y además nos dan la visión de una minería que trasciende solamente a la actividad minera. O sea, hablamos del ecosistema minero, ya hablamos, Yosimar estaba hablando de todo lo que es la proveeduría minera, por ejemplo, y cómo estas empresas toman decisiones en función a las inversiones mineras, ¿no? También lo conversábamos en los previos, más o menos cuánto es las compras que hace la minería en el Perú, y son cerca de 10.000 millones de dólares que compra anualmente. Son como 2 proyectos grandes lo que compra. No lo compra solamente en el Perú, lo compra en todo el mundo. Entonces, definitivamente es un sector que dinamiza la actividad económica, y hay que decirlo con todo, la actividad económica formal del país. No solamente es el sector manufactura, es el sector bancario, es el sector hotelero, es el sector de transportes, es el sector de construcción. Todos estos sectores están involucrados con la minería para desarrollar la minería a nivel nacional. Y como bien dice Lucho también, cuando se establece la minería, y esto está escrito, muy bien escrito en un libro que publicamos ya hace un par de años de una conferencia de Claudia Cooper, la estabilidad que ha generado la minería a la economía peruana es la que ha permitido que entren otros sectores a invertir. O sea, porque hay estabilidad en el país, es un país que tiene, como decía Lucho, los mayores, nos acordamos que nosotros hablábamos de la brecha externa y de la brecha fiscal. Siempre entrábamos en crisis porque no había caja en el gobierno y tenían que usar la maquinita,
o no habían dólares para importar alimentos y se tenía que devaluar. Y eso generaba crisis. Eso hace varios años, y desde que se dieron las inversiones mineras en el Perú, no lo vemos. Y eso genera una estabilidad de largo plazo y es lo que permite que se hagan cosas de mayor envergadura. En fin, me encantaría a mí también quedarme conversando mucho, pero no tenemos tanto tiempo. Pero yo les pediría, no sé si Fabiola y Carla quisieran hacer algunos comentarios con respecto a la participación de los panelistas. Sí, agradecer por su participación sumamente acertada. Sin duda, esta reflexión de don Luis sobre el crear estos ecosistemas colaborativos ayudaría muchísimo y de alguna manera se orienta a estas iniciativas de sostenibilidad, de ESG, que está en el foco de la industria, ¿no? Y pues son las claves para llegar a esta sostenibilidad en el tiempo, ¿no? El integrar las demandas de las comunidades, de los clientes, de los proveedores, de los colaboradores, de los reguladores, de todos los que de alguna manera con los que interactuamos, ¿no? Es sumamente importante, ¿no? Este ambiente colaborativo para que todos tengamos éxito, ¿sí? Y bueno, pues el hecho de reducir los costos justamente utilizando iniciativas de transformación digital, oyendo hacia también energías mucho más limpias, ayudaría bastante, ¿no? Y como una última reflexión, de repente, hemos hablado de dos aspectos, ¿no? Verlo como un riesgo y verlo como una oportunidad. Y no dejar de lado tener ese ojo o esa intención de buscar las oportunidades dentro de los negocios que estamos manejando. Porque el hecho de, por ejemplo, tener una disrupción en la cadena de suministros nos puede generar un riesgo, pero también nos puede generar una oportunidad, porque al tener una fuente local podemos reducir costos, y podemos generar ese bienestar local que también tenemos la oportunidad de hacerlo. Entonces el enfoque que tiene como propuesta este trabajo no solamente es identificar un riesgo que nos puede llevar a un potencial falta de capital o un potencial incumplimiento normativo, sino también verlo como una oportunidad de generar más valor en las empresas, más valor en la comunidad y también eficiencias económicas de retorno para los accionistas, ¿no? Gracias, Carlos. Muy interesante todo. Yo les pediría, hay una pregunta del público que se las quisiera lanzar a los panelistas y a las expositoras. El señor José Santos Cisneros tiene una preocupación un poco en torno a lo que hemos venido conversando y las preocupaciones que tenemos. Y él plantea, ¿cómo podemos orientar nuestros esfuerzos para lograr mejorar la percepción negativa de la industria minera en la población en general? Inclusive acá los panelistas que están tan vinculados al tema de medios pueden tener algunas sugerencias interesantes con respecto a esto. Hemos visto, hay criterios importantes que la verdad es que la minería los cumple a cabalidad, los desarrolla como pocas industrias lo hacen. Sin embargo, como bien lo han comentado los panelistas, también no es conocido. Entonces, ahí hay una falta de apreciación de los beneficios que puede generar la industria. No sé si podríamos comenzar con Juan, Yosimar, Lucho sobre este tema, por favor, sus reflexiones al respecto. Sí, era precisamente lo que comentaba hace un rato. En la mañana también me hicieron la misma pregunta, ¿qué debería hacer la minería precisamente para empatar un poco más con la población y tener un mayor acercamiento? Y precisamente yo venía horas antes para esta presentación y se lo comentaba a la chica con la que hablaba, precisamente el tema de ESG. El problema, claro está, obviamente no es un tema que esté muy visibilizado. Hasta hace muy poco en el diario solamente escribía sobre digitalización,
Pero el tema de ESG está precisamente en la agenda. Cuando yo hablo con las principales consultoras, me hablan que esto ya es completamente algo irreversible, pero yo tengo una preocupación, porque justamente antes de venir también estaba revisando la web y leía un reporte de hace una semana que viene de Estados Unidos, de una firma gestora de fondos de inversión que se llama Robeco. Decía que el 47% de las empresas norteamericanas tenían miedo de implementar estándares ESG porque en Estados Unidos hay como una contracorriente de algunos estados republicanos que precisamente le tienen el ojo puesto a estos estándares, porque lo ven como una especie de agenda ambientalista de izquierda que de alguna manera traba las inversiones. Lo mismo ocurre en Europa, pero la estadística hablaba de 47% de temor de las empresas norteamericanas de implementar estándares ESG y de 30% me parece en Europa. Desde mi punto de vista a mí me parece una buena oportunidad, pero también habría que ver, digamos, la contraofensiva que podrían tener algunos políticos, digamos, que no ven con buenos ojos esta política, porque yo entiendo que precisamente ESG nació como una respuesta para ayudar a la transición energética. Claro que es algo que afecta sobre todo a las industrias del gas y petróleo, pero que empuja la minería, porque precisamente la minería de cobre, de litio, de los minerales que el Perú produce y que puede producir, va a ser muy importante para esta transición energética. Pero yendo al fondo de la pregunta, yo digo que, o sea, desde mi punto de vista ESG, explicárselo bien a la población, porque uno dice ESG, ¿qué es ESG? Son muchas cosas. Yo mismo como periodista recién estoy un poco comprendiendo todo el alcance, porque abarca muchos aspectos que son dispersos, pero en esencia es una buena estrategia que va a ayudar, yo lo tengo bien presente, a mejorar la comunicación con las comunidades campesinas y con la población en general, sobre todo para la gran población, no solamente rural, sino urbana, porque prácticamente es una manera, digamos, de acercar más a la población. No sé si alguien más tiene un comentario, pero es lo que yo quería decir. Bien, yo coincido con Juan también en el enfoque de ESG para poder mejorar las relaciones con las comunidades, pero además apuntaría a otros dos factores. El primero, seguir tratando de adelantar el desarrollo en las comunidades aledañas. Sabemos que hay mecanismos como obras por impuestos, pero tal vez se pudieran de la mano con el Estado generar otros esquemas también, de repente más efectivos o que profundicen no a una obra tangible, sino también a los procesos, a otras instancias en donde también se puedan generar espacios de mejora concreta a corto, mediano y largo plazo para las comunidades. Eso por un lado, y por el otro, tal vez insistir en el enfoque de prevención de conflictos, ¿no? Desde el Estado entiendo que hay un observatorio, hay entidades que siempre están monitoreando estas situaciones, pero en los últimos años tengo la impresión de que ese esfuerzo desde el lado público se ha perdido, ya no escuchamos, no se ven, no está tan presente este enfoque de prevención, pero por el lado del sector privado habría que insistir, ¿no? Habría que tratar de adelantarse al estallido de algún conflicto para justamente evitar eso, ¿no? Evitar llegar a apagar el incendio, sino más bien anticiparse a esa situación y no generar paralización de operaciones mineras, pérdidas de canon, de regalías, gobiernos regionales enfrentados unos con otros, sino tal vez pensar un poco antes, ¿no? El estadio previo, a ver cuáles son los riesgos. Justamente la exposición de hoy nos aclara mucho eso, pero hay que insistir en ese enfoque de prevención, ¿no? Y un poco sería mi aporte. Yo creo que una cosa que le falta a la minería, el instituto lo está haciendo bastante bien últimamente, pero hay que profundizar en informar sobre cosas exitosas de la minería, ¿no? Por ejemplo, comparar lo que está pasando en Piura con lo que pasa en Huarmey, ¿no? En Huarmey uno ve unas palas mecánicas gigantes apoyadas por Antamina para
los aniegos, para solucionar los problemas, para ayudar. En Piura, no. En Piura ahorita debería estar Tambo Grande, ¿no? Tambo Grande era un proyecto enorme, que ahora es un proyecto, es de explotación informal, ¿no? Debería estar Huancabamba produciendo cobre, ¿no? Eso debe hacerse ver qué es lo que pasa cuando hay minería, cuando no hay minería. Tiene que verse, por ejemplo, lo que ha hecho la minería en la pandemia. Al Perú no le falta plata, pero un gerente de una compañía minera grande llama por teléfono a un proveedor y le dice: necesito oxígeno. El ministro dice: a ver, pregunten cuáles son los precios, a quién conocen para que les mande, ¿no? Es una cuestión totalmente distinta. Las cifras de anemia, Tacna y Moquegua, las que tienen menos anemia. ¿Quién lo sabe? Una noticia chiquita en gestión, ¿no? No tan chiquita, pero es gestión. Gestión lo lee, pues, la gente que ya tiene un cierto nivel, ¿no? Entonces, esas cosas se deben dar a conocer. Y así, ¿no? Las pruebas escolares, que siempre han ganado y otras cosas. Por ejemplo, esto sobre la anemia. Ancash es todavía el departamento de la costa con menos anemia, pero es el que tiene mayor población rural, ¿no? Esa es una desventaja. Pero es uno de los pocos que ha disminuido la anemia desde el del año anterior a este año. Creo que son 5 o 6, ¿no? Entonces hay que publicitar más, pero sobre todo hay que hacer, como decía yo, proyectos, programas que contribuyan a que el canon sea bien utilizado, ¿no? Con asesoramiento del Banco Mundial o de ese tipo de entidades. Muchas gracias, Lucho. Ya con esto vamos llegando al final de este Jueves Minero. Quisiera agradecer a Fabiola y a Carla por las magníficas presentaciones, también a Lucho, a Juan y a Yosimar por sus interesantes opiniones y participaciones. Antes de finalizar, de todas maneras, también quisiera enviar un saludo desde el Jueves Minero, desde el Instituto de Ingenieros de Minas, a CONAMIN, que ya está terminando en Trujillo, y a la magnífica labor que han hecho allá Eva, Germán y Roque. Realmente ha sido un evento muy exitoso, muy cálido y creo que da luces para seguir trabajando en las regiones con las actividades mineras. Y también invitarlos a todos al ProExplo, que ya se viene, es en la primera quincena de mayo, y realmente es un programa magnífico el que han preparado, con expertos de nivel global que vienen a participar presencialmente acá en Perú durante una semana. Creo que va a ser un evento espectacular. Sin más, les pediría un aplauso para las expositoras y los panelistas, y con esto terminamos el Jueves Minero de hoy día, y los esperamos en el Jueves Minero de la próxima semana, donde se va a presentar el tema de Perú Min Inspira. Es el lanzamiento de este evento que de alguna manera hace el reconocimiento del trabajo que hacen las empresas mineras a través de organismos no gubernamentales y otros en la zona alta de Perú. Hace poco salió una noticia interesante, que era que uno de estos ONGs que había sido apoyada en su desarrollo por Minera Poderosa ya estaba exportando 6 toneladas de hongos a Europa. Realmente un récord muy, muy importante que nace, y esto es lo interesante, con el apoyo de una empresa minera, pero que permite que esta empresa, este emprendedor, pueda desarrollar una actividad que ya se maneja de forma independiente de la actividad minera, pero que genera un gran valor. Y el tema interesante en esto es que trabaja con las mujeres de las áreas rurales,
que cosechan los hongos en los bosques, crecen en forma silvestre. Una cosa muy bonita y la próxima semana lo van a poder ver. Muchas gracias a todos y ahora pasamos a tomar una copita. Una cosa antes, un regalito para los participantes. Red de Comunicación Regional y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú presentaron Los Jueves Mineros.